Señor te bendiga en esta mañana. Deseamos que la palabra de Dios sea de bendición para tu vida. Que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Es una gran bendición y créalo, son las respuestas a las oraciones que nosotros siempre hacemos y sabemos que el Señor los ha traído en esta mañana para que se puedan gozar en la presencia del Señor. También estamos contentos que nuestra hermana Maida ya está de regreso con nosotros. Ella salió del país y regresó, y gloria a Dios porque el Señor la guardó y la trajo con bien a este lugar. Muy bien. ¿Están listos para escuchar la palabra del Señor, amados? Amén. En esta mañana voy a estar iniciando una nueva serie. Los niños pueden pasar a sus clases con sus maestras respectivas. Y a esta serie le he titulado El contexto bíblico. Ahora, ¿por qué le titulé de esa manera? Porque yo creo que es importante que nosotros podamos interpretar el contexto que la palabra de Dios nos da a nosotros, nos dice a nosotros. Porque una palabra fuera del contexto no va a bendecirnos a nosotros. Yo le puedo decir a mi esposa, te ves bien bonita, y estoy en el contexto correcto y ella se va a alegrar y ella se va a sonrojar. Pero si esas mismas palabras yo se las digo a otra mujer, entonces eso ya está fuera de contexto. Porque yo no le tengo que decir a esa persona algo que solamente le debo de decir a mi esposa. Ese es el contexto. Por eso es importante el contexto de la palabra de Dios. Y lo digo porque hay versículos en la Biblia que son tan famosos y tan reconocidos, son tan citados que muchas veces hasta hemos diluido el significado detrás de ellos. Algunos versículos son tan repetidos que ya ni nos acordamos en qué cita están. Solo nos podemos el versículo, pero no nos conocemos la cita. Y si no conocemos la cita, menos el contexto de lo que ese versículo quiere decir. Así es que yo hice una selección de muchos versículos, de algunos versículos que a menudo nosotros los recitamos y muchas veces los aplicamos en un contexto equivocado. Entonces, yo quiero que el día de hoy vamos a empezar con una frase que nosotros hemos dicho y decimos, y hasta yo mismo la he dicho a algunas personas, y esta se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Allí lo tienen en la pantalla. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Me indica cuando ya lo haya encontrado. Si no, puede apoyarse en la pantalla. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La traducción del lenguaje actual es un poquito más explícita y mire, se lo voy a leer. Ustedes no han pasado ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán
resistir. De este versículo se ha sacado una frase muy conocida que yo sé que o usted la ha escuchado o usted ya la ha dicho o ya se la ha dicho a alguien. ¿Han escuchado esta frase anteriormente? Dios nunca te va a dar algo que tú no puedes aguantar. ¿Ya la han escuchado, hermano? ¿Soy yo el único que la ha escuchado y que la ha dicho? Déjenme empezar primero abriendo sus ojos a la manera en que nos equivocamos al leer este versículo y darle esta interpretación, porque es un error muy grande que apliquemos este versículo al sufrimiento en lugar de la tentación. De repente el apóstol Pablo nos habla a través de esta palabra que hay tentaciones que nosotros vamos a tener. Obviamente también tenemos pruebas, también tenemos tribulaciones, también tenemos luchas, también tenemos adversidades. Pero en este versículo Él no está hablando de pruebas. Él está hablando de tentaciones. Porque cuando se trata de tribulaciones o sufrimientos, muchas veces hemos llegado a momentos donde nos sentimos que ya no podemos más. Sentimos como si la carga que estamos llevando es muy grande, y cada cristiano, cada hermano, cada hijo de Dios, persona que le ha dado su vida al Señor, atraviesa angustia, atraviesa por la pérdida de un ser querido, la enfermedad, atraviesa el abandono, y durante esos momentos donde está pasando por esa prueba de fuego, no falta alguien que le venga a decir con una buena intención: Dios no te va a dar algo que tú no puedas soportar. A veces yo también compartí esto con alguien, tratando de darle una palabra de aliento. Pero aunque aparentemente la intención es buena, hay un problema con darle esta aplicación. He podido ver al menos 3 problemas que podemos tener al darle la aplicación equivocada a este texto. Porque cuando decimos que Dios no nos da prueba o no nos da algo más de lo que nosotros no podemos manejar, primeramente eso no es verdad. Segundo, limita a Dios a que Él no puede hacer algo sobrenatural sobre nuestra vida. Todo está en nosotros. Y tercero, me eleva a mí antes de elevar a Dios. Si yo puedo aguantarlo, yo puedo sobrellevarlo. Primero, mire, no es verdad. A la luz de las Escrituras, cuando usted piensa en un Job, todo lo que pasó a ese hombre, las pérdidas que tuvo, perdió sus bienes, perdió su salud, perdió sus hijos, cuántas cosas pasó Job. Era Job lo suficientemente fuerte para poder llevar a toda esta situación. Hablemos de un José, quien recibió la traición de sus hermanos, olvidó la difamación de la mujer de Potifar, el olvido del copero de Faraón, tantas cosas que él tuvo que pasar, injusticias que él no se buscó acerca de sus hermanos. Encontramos a un David, era el gigante a la altura de David. Humanamente, David no le ganaba a Goliat. Tuvo que haber una intervención divina para que él pudiese llevar a cabo. Los cristianos de la iglesia primitiva enfrentaron una persecución terrible. Esteban fue apedreado. ¿Pudo soportar Esteban por sus propias fuerzas? Porque si Dios no nos da cargas que nosotros no podemos llevar, entonces ¿cómo explicamos cómo murieron cada uno de los apóstoles? En ollas sirviendo con aceite, arrastrados por caballos, aserrados, decapitados, crucificados, cabeza abajo. Entonces, esa frase que Dios no nos da cargas que nosotros no podemos llevar, no es verdad al testimonio y a la luz de la Escritura. Y segundo, limita a Dios. Cuando uno dice Dios no me puede dar algo más grande de lo que yo puedo soportar, estamos diciendo que Dios está limitado a mi capacidad.
Y entonces limitamos los propósitos de Dios para nosotros. Y limitamos la soberanía de Dios, de que yo soy incapaz de aguantar. Tercero, me eleva a mí. El enfoque es hacia mí en vez de glorificar a Dios. Cuando alguien le dice Dios no le da algo que usted no puede aguantar, le está diciendo usted tiene el poder para soportar y para perseverar. Y apuntamos hacia adentro, hacia mi propia fuerza, a mis propias habilidades. Y a lo que sucede con esto es cuando vemos que no aguantamos, el enemigo viene y te culpa. Debiste haber aguantado. Otros aguantaron y tú no. Algo está mal en ti. Nos hace sentir culpables. Trunca los propósitos de Dios en nosotros. Por eso, este versículo no se aplica a las adversidades, sino que se aplica a las tentaciones que nosotros tenemos. Fíjese bien, ¿por qué le digo esto? Porque el mismo apóstol Pablo, que escribió 1 de Corintios 10:13, también escribió 2 de Corintios 1:8 y 9. Y mire lo que dice 1 de Corintios 1:8 y 9. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. La prueba era tan grande que humanamente no hubiese sido posible la lleváramos. De tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo dijo, de esta no la vamos a librar. La situación es tan fuerte que posiblemente aquí vamos a quedar. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Mira, el apóstol Pablo nos está diciendo, no es en mis fuerzas que yo voy a soportar las pruebas, no es en mi fuerza que yo voy a soportar las adversidades y las tentaciones, es en la fuerza del Dios, porque cuando usted no puede, Dios todavía puede. Cuando usted es débil, Dios sigue siendo fuerte. Cuando usted llega a su límite, acuérdese, le sirve a un Dios que no tiene límites, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Habrá poder más grande que resucitar a un muerto, hermano? Si Dios pudo resucitar a Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto, ¿cómo no podrá hacer la obra en su vida? ¿Cómo no podrá salvarlo de ese problema que usted tiene? ¿Cómo no podrá sanarlo de esa enfermedad? ¿Cómo no podrá hacer lo imposible? Acabamos de cantar que le adoramos a un Dios de los imposibles, aleluya. Pero cuando el enfoque de este versículo está en nosotros, nosotros nos echamos encima la responsabilidad de querer aguantar por nuestras propias fuerzas. Y es allí donde de repente nuestras fuerzas fallan, donde nosotros de repente desfallecemos y creemos que pudimos hacerlo mejor porque estábamos dependiendo en nosotros. El proverbista decía, fíate de Jehová en todo y no te apoyes en tu propia prudencia. El enfoque de este texto no es que tú te mires a ti como el Superman de la historia, sino que puedas confiar en Dios. Y por eso es que nosotros encontramos al apóstol Pablo. Y cuando nosotros leemos los versículos anteriores a este texto que dimos inicio, encontramos que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y nos está hablando a nosotros hoy en este día para que nosotros podamos tener cuidado de los errores que cometió el pueblo de Israel. Cuando usted va a 1 de Corintios capítulo 6, 1 de Corintios 10, 6, dice de esta manera, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Mire, hermano, si usted quiere tener una vida de bendición, usted tiene que ver los ejemplos de la Biblia.
Porque los ejemplos de la Biblia están basados en personas que se equivocaron. Los errores de estas personas quedaron marcados. Dios en su sabiduría quería que quedaran marcados para que estos fueran ejemplos para que nosotros no los repitiéramos. Hay un dicho que dice que el sabio hace señas y lo demás ya no me lo puedo, pero algo así va el dicho. Si usted se lo reconoce, usted compleméntelo. Dice el apóstol Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire nomás, Dios sacó a Israel de Egipto a la libertad y con promesa. Los liberó y les dio una promesa. No solamente los sacó y ahí vean cómo se las arreglan, Dios los sustentó. En el desierto, Dios los pudo llevar por otro camino más corto. Dios los pudo llevar por un camino más fácil. Pero los caminos fáciles no nos hacen crecer. Los caminos fáciles no nos enseñan la bondad de Dios. En los caminos fáciles muchas veces nosotros aprendemos a depender de nosotros mismos y no a depender de Dios. Cuando las cosas están bien, muchas veces cuesta buscar de Dios. Cuando las cosas van bien, toda la familia está bien, el trabajo está bien, la cuenta bancaria está bien. Muchas veces es allí donde nos olvidamos de Dios. Y Dios en su soberanía, en su sabiduría, dijo, este pueblo tiene promesa, este pueblo tiene libertad, pero también este pueblo tiene que pasar por el proceso. Y como cristianos tenemos libertad y tenemos promesa. Jesús dijo en San Juan 14, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos tienen la promesa de Dios? Amén. Mas sin embargo, este pueblo en el camino cometió errores que no lo dejaron llegar a la tierra prometida. Ese problema. Y mire, el apóstol Pablo habla de 4 pecados específicos que yo creo nosotros debemos de evitar hoy en día. Ahí está, mire el capítulo 10, versículo 7 dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Pecado número 1 que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros es, no sean idólatras, no dejen que cosas que no deben de ocupar su corazón los ocupen. Denle en el primer lugar a Dios en todas las cosas. Busquen a Dios y no reemplacen la presencia de Dios por nada de este mundo. Número 2. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Un pecado sexual, una inmoralidad sexual que hoy en estos tiempos se está viendo como algo normal en esta actualidad que vivimos. La inmoralidad sexual es algo que está pasando frente a nosotros mismos y tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a no caer en la inmoralidad sexual. Ayúdanos a vivir en santidad, a vivir una vida santa, a vivir una vida que te agrade a ti, porque Jesús no viene por una iglesia inmoral. Jesús no viene por una iglesia que hoy le sirve al mundo y mañana le sirve a Dios. Jesús viene por una iglesia comprometida. Por eso Eclesiastés dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. En todo tiempo. No dice solo los domingos, en todo tiempo. Oh, hermano, en este mundo tan malvado que vivimos, es fácil mancharse las vestiduras. Pero qué bueno que tenemos a ese Dios poderoso, a Jesucristo, que con su sangre nos limpia, que con su sangre nos redime, que con su sangre nos perdona. Aleluya. No le da gracias al Señor que tenemos esa fuente inagotable que no se seca, esa fuente de agua viva que siempre nos da. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y luego dice el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron
y perecieron por serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración también fue algo que evitó que ese pueblo llegara a la tierra prometida. El inconformismo que había en ellos. Veían milagro tras milagro, veían la mano de Dios, veían al mar abriéndose, veían maná cayendo, veían agua saliendo de la roca, veían tantos milagros que Dios hacía frente a ellos, mas sin embargo siempre había una murmuración y siempre había una palabra que ellos decían: aquí vamos a venir a morir a este desierto. Para eso nos sacó Dios de Egipto. Allá estaban las joyas de carne. Yo no sé de cuáles joyas de carne hablaban ellos, porque lo único que estaban haciendo allá era ladrillo, era siendo esclavos. Porque al diablo le gusta que las personas vivan esclavizadas por su pecado. Dios les da la libertad y Dios le dice: mi libertad es algo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Pero el pecado siempre te va a esclavizar, siempre te va a llevar a la culpabilidad. Así es que el apóstol Pablo les dice: no caigan en la murmuración. Tenemos el ejemplo cuando el pueblo murmuró y Dios les envió serpientes para que los mordieran, y murió gran parte del pueblo a causa de la murmuración que andaban ellos, el inconformismo que habían en ellos. Ellos querían llegar sin pasar el proceso. Ellos querían entrar a la tierra prometida, porque a todos nos gustan las bendiciones de Dios, pero todas las bendiciones de Dios tienen que pasar por un proceso. Y si no estás dispuesto a pasar por ese proceso, no esperes que Dios te bendiga. El problema es que hoy en día todo lo queremos estilo microwave. Todo lo queremos que pase en el momento. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted creció de la noche a la mañana? Usted hoy nació y mañana ya estaba bien grandote. Bueno, yo no soy tan grande, pero aunque no lo crea, me llevó mi proceso también. Son 42 años y ya no voy a crecer. Y si para los lados... Y si la misma naturaleza nos da el ejemplo, ¿por qué muchas veces queremos que las cosas pasen de la noche a la mañana? Y nos impacientamos. El pueblo de Israel se cansó y dijo: ya queremos llegar, ya se nos fatigó el camino. Y Dios dijo: es el único que hay, no hay otro. Ellos comenzaron: aquí nos vamos a morir. Y dijo Dios: bueno, eso es lo que ellos quieren, pues allí se quedaron. Toda la generación que salió de Egipto, solamente 2 hombres que le creyeron a Dios pudieron entrar a la tierra prometida: Josué y Caleb. Ellos le entraron a la tierra prometida porque ellos honraron a Dios. Cuando otros se quejaban, cuando los 2 espías vinieron, 10 de ellos venían quejándose, venían diciendo: nos van a matar, no somos nada en comparación de ese pueblo. Pero estos hombres tenían el Espíritu de Dios, y una persona que tenga el Espíritu de Dios no tiene vocabulario negativo. Sabe que aunque las cosas no tengan sentido, Dios sigue en control de todas las cosas. Por eso dice el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El cuarto pecado, el orgullo. Hay gente que piensa que ha llegado a una madurez espiritual que ya no puede ser tentado por el pecado. Dice: no, yo a mi nivel donde estoy, ya aquí ya el diablo no me... Y sabe que esos son los más propensos para que el diablo los toque. Dice el proverbista que antes de la caída está la altivez. Antes de que te caigas, primero te levantas y dices: no, yo me las puedo de todas. Yo ya no tengo problema con pecar. Entonces, Pablo, en contexto, si usted se fija, antes de llegar al versículo 13,
está hablando de tentaciones que hicieron que el pueblo de Israel no entrara a la tierra prometida. Él está hablando de pecados como idolatría, inmoralidad sexual. Él está hablando de murmuración y de orgullo. Ahora, a través del versículo 13, Pablo nos da herramientas que nos equipan a nosotros para que nosotros podamos vencer la tentación. Oh, mire, estas verdades son tan fuertes que en esencia Pablo dice: yo soy más fuerte que las tentaciones. Ahora, lo que yo le voy a decir ahorita posiblemente lo va a dejar pensando. Pero créanme que cuando yo digo algo desde aquí es porque ya lo estudié. No vengo a tratar de inventarme algo. ¿Sabía que la Biblia no dice que usted tiene que resistir la tentación? Búsquelo en la Biblia. Oh, ahí está en Santiago, pero léalo bien. Léalo bien, Santiago 1. La Biblia no dice que debemos resistir la tentación. La Biblia dice que debemos resistir al diablo y de vosotros huirá. Debemos de resistir la influencia que Él quiere tener con nosotros. Por eso Dios en su sabiduría por algo no nos dice debes de resistir la tentación, porque hay una herramienta más poderosa ante la tentación. Y hoy esta mañana yo le quiero sugerir en este día, antes de resistir la tentación, repiense la tentación. Mire, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de esa tentación? Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tentación ha llegado a tu mente que te quiere sacar del propósito? ¿Qué semilla el enemigo ha querido sembrar en ti para que tú te pierdas del propósito, para que tú te pierdas de ver la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Porque si el enemigo mina tu mente, de repente tú ya no ves lo bueno de Dios, sino solamente ves lo malo del mundo. Todo está en contra tuya. Todo está como predestinado para atacarte a ti. Por eso el apóstol Pablo dice: limpia tu mente, limpia tu corazón de todas las cosas malas. Mira, renueva tu entendimiento. Así vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios. Todos los días debemos de hacer una limpieza en nuestra mente. ¿De qué son aquellas cosas que muchas veces vienen a nosotros y nos quitan la paz? Están allí como esa piedrita en el zapato que uno puede caminar, trata de caminar, uno trata de ser feliz, pero esa piedrita no lo deja ser feliz. El apóstol Pablo dice a esta carta a los romanos: hay algunas cosas que a Dios no le interesa cambiar en tu vida, porque esas cosas las está utilizando para cambiarte a ti. A veces nosotros oramos y le decimos: Señor, quítame esta prueba, Señor, quítame esta prueba, Señor, quítame la prueba. Y Dios dice: momento, si yo estoy utilizando esa prueba para moldear en ti un carácter de acuerdo a mi voluntad. Yo estoy utilizando esa adversidad porque cuando en medio de esa adversidad tú cambias tu mente y te diriges no a tus fuerzas, pero te diriges hacia Dios, automáticamente la prueba se va a ir. Automáticamente el problema se va a ir. Y el propósito de Dios se ha cumplido, porque lo que Dios quería no es quitarte la prueba, sino la manera equivocada de pensar. Y esto puede tardar el tiempo que tú quieres que tarde. Tú puedes pelear con Dios, pero no le vas a poder ganar a Dios. Tú puedes argumentar a Dios tus puntos, pero no le vas a poder ganar. Él dice: hasta que no lo rindas todo delante de mí
Y hasta que no vengas a mí, aleluya, yo no podré hacer lo que yo quiero hacer para tu vida, aleluya. Hay veces que está lloviendo. Me dice mi papá hoy que vino, oye, aquí no se oye que está lloviendo, me dice. Allá en El Salvador, como las casas son de lámina, él no puede hablar por teléfono porque me dice, mira, te hablo al rato porque ya no te oigo. Y un día estaba lloviendo y le digo, papá, está lloviendo afuera. Oye, pero no se oye nada. ¿Qué es lo que cambia? La misma lluvia es la misma lluvia, pero el techo hace la diferencia. Qué gran teología les acabo de dar. La lámina te hace ruido, te incomoda. Y muchas veces ante las adversidades tenemos que ver cómo está el techo de nuestra vida. Si es un techo frágil, posiblemente va a ser tanto ruido que no nos va a dejar escuchar la voz de Dios. Pero si es un techo bien elaborado, a través de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios como debemos de conocerla como cristianos, esa tormenta que pudo venir a quitarte la paz, esa tormenta que pudo venir a tratar de destruirte, va a generar que tú, aunque estés pasando por la tormenta, vas a tener la paz de Dios, vas a tener la tranquilidad de Dios. Es cierto, está lloviendo, es cierto, parece un diluvio, es cierto que la tormenta parece que vino con el propósito de hundirte, pero lo que vino para ti, para hundirte, te va a levantar. El arca de Noé, llegó un diluvio, la gente que llegó afuera dijo, también se va a hundir el arca, pero ¿sabe qué? Ese diluvio que pensó hundir esa arca, lo levantó a un nivel, al nivel más alto. Así la prueba que muchas veces viene, a veces la prueba que muchas veces Dios permite, no viene para aplastarte. No viene para hacerte sentir como que no la vas a hacer. No, la prueba está allí porque es parte del proceso que Dios tiene formado para ti. Es parte del programa de Dios para tu vida. No te rehúses a pasar por la prueba. Antes bien, dale gracias a Dios que tiene la confianza suficiente para pasarte por esos momentos difíciles. Así es que en esta mañana he sacado 2 puntos que el apóstol Pablo nos enseña para que nosotros podamos vencer las tentaciones. Número 1, dice 1 Corintios 10:13 que la tentación es común en todos. Alguien ya pasó lo que usted está pasando. No crea que el problema que usted tiene es único. Muchas veces el diablo así nos dice, oh, ese problema, a nadie le ha pasado lo que a ti te ha pasado. A nadie ha pasado por algo. Satanás quiere que tú hagas el problema exclusivo para ti. Porque si logra convencerte, va a ser mucho más difícil que salgas de esa trampa. Satanás quiere que tú sepas que eso es el problema más grande y tú llevas esa cruz, esa carga tan pesada diciendo, nadie me puede ayudar, nadie comprende mi dolor, no hay solución. Es más, puede venir con la palabra de Dios y decirle, mire hermano, que hay palabra, hay promesa. No. Ese versículo bíblico no aplica porque usted no me entiende como yo me siento. Si usted estuviera en mis zapatos, entendiera un poquito lo que yo estoy pasando. Pero el apóstol Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El apóstol Pablo dice que la situación, el problema que estamos pasando es común al género humano. A alguien más le ha pasado. Y Pablo no está minimizando tu problema. Pablo no te está diciendo, no, lo que está pasando no es nada. No,
Él no está minimizando la situación. Yo tampoco quiero minimizar. Tal vez has tenido una experiencia dolorosa. Tal vez has tenido un momento desagradable. Lo que no debes de hacer es exagerarlo más de lo que es. Ya no lo hagas más grande. ¿Ya? Alguien más, fíjate bien, puedes pensar de esta manera. Alguien más ya lo pasó y alguien más ya lo venció y yo soy el próximo. Alguien más pasó por esta enfermedad y Dios lo sanó y yo soy el próximo. Alguien más pasó por esta adversidad financiera, pero la pasó y la logró. Mi problema no es único. Y si Dios le ayudó a alguien más, Dios me puede ayudar a mí. Dios está contigo, amado hermano. Él no te ha dejado. Él sigue dispuesto a ayudarte. Él quiere glorificar su nombre en ti. Él quiere que tú te enfoques más en el poder de lo que Dios puede hacer que en lo que tú puedes lograr por tus propias fuerzas. Él quiere que tú busques el recurso divino antes de buscar el recurso humano. Que tú vengas y le digas: Señor, aquí está en tus manos. Yo no tengo la solución para el problema. A mis fuerzas es muy grande. Pablo dijo: el problema que enfrentamos nosotros, pensamos que nos iba a matar. ¿Se ha encontrado en situaciones así donde usted piensa no la va a librar? Quizás no sea físicamente, pero tal vez puede ser espiritualmente. Donde se sienta alejado de Dios. Elías se sintió alejado de Dios y se fue para una cueva. Y dijo: quítame la vida, Señor, porque no soy mejor que mis padres. Espiritualmente muchas veces te puedes sentir derrotado. Espiritualmente muchas veces te puedes sentir decepcionado. Tal vez te puedes sentir frustrado. Emocionalmente muchas veces puedes llegar a sentir como si todo ha terminado. Pero si tú rindes tu vida al Señor, si tú buscas de Dios, si tú le dices: Señor, dame fuerza, o Él dice: diga el débil, fuerte soy. En vez de maximizar el problema, maximiza al Dios que puede ayudarte a solventar el problema. ¿Sabía usted que David no le dijo a Goliat gigante? Porque nosotros somos amantes de maximizar las cosas negativas. ¡Ay, este gran dolor de cabeza! Y dice otro: no, hombre, lo mío no es dolor de cabeza. Lo mío es migraña. Tengo un dolorcito aquí, como que las articulaciones. Lo mío es reuma, es artritis. Y como que estamos compitiendo, ¿quién tiene el dolor más grande? Y mientras más maximices el dolor, menos oportunidad le estás dando a Dios que Él puede ayudarte. David llegó a un campo de batalla, tal vez no con tanta información del gigante, pero con una completa información de quién era Dios. Él lo dijo: cuando venía un oso, Dios lo ponía en mis manos y ese oso lo mataba. Es más, cuando venía un león, hermano, David era un guerrero. A mí un chihuahua me sacó carrera la otra vez. David peleaba con leones, peleaba con osos. Pero David no confiaba en su propia fuerza. Él lo deja bien claro: Dios fortalecía mi brazo. ¿Sabías tú que todas las victorias que tú has tenido no es por tus habilidades? No es porque tú se las puedas de todas, no es porque tú conozcas la palabra de Dios de revés y derecho. Es porque el brazo de Jehová ha estado contigo. Es porque Él en su misericordia te ha ayudado. Pudiste haber quedado como otros quedaron, pero Dios mandó su ángel para que peleara por ti. Amén. Yo pensé que se iba a alegrar un poquito más. Así es que lo que usted está enfrentando el día de hoy, usted lo puede vencer. Ya alguien lo hizo y Dios está con usted. Número 2, la tentación no es sobrenatural. Esta es una
verdad retadora, pero confortante a la vez. Es retadora porque nos deja sin pretexto para poder ir a Dios. Porque muchas veces le fallamos a Dios. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y lejos de ir y buscar el perdón de Él, vamos con pretextos delante de Él. ¿Se acuerdan a Adán? Cuando le dijo, ¿qué hiciste, Adán? La mujer que me diste, le dijo, me dio de comer. Tal vez Eva, dice, tiene un poco más de decencia y me dice la verdad. Y fue donde Eva. ¿Y Eva qué le dijo? La serpiente me engañó. Y eso no es diferente a lo de nosotros. Cometemos errores. Y en vez de aceptar los errores, nos justificamos. En vez de decir, ¿sabes qué? Hice mal. ¿No dice la Biblia que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia? Así dice mi Biblia, no sé cómo diga la suya, pero la mía dice, quien confiesa su error va a alcanzar misericordia. Pero hermano, la noche oscura, la vaca negra, y yo que no veo, le pegué. No, hermano, ¿cómo? ¿Cómo así? Ay, que este problema que yo tengo, hermano. El diablo, ya, hay gente que así dice, el diablo ya me trae. Es que el diablo, hermano, el diablo no me deja. El diablo, mire, yo nomás salgo de la casa y ahí está el diablo esperándome. Hermano, le voy a decir algo. Se está ganando unas 10 almas por día de perdido para que el diablo deje toda su agenda para venir a atacarlo a usted. Tal vez un demonito junior ahí le ha mandado para que lo vaya a atizar. Un chihuahuita demonito allí llegó, va a hacerle la vida imposible. Pero nosotros vemos el gran problemón, invencible. La prueba no es más grande porque desde que tú viniste a los pies del Señor, mira lo que dice la Biblia, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino que te ha dado espíritu de poder. A ver, declare, Dios me ha dado espíritu de poder, declárelo. Aleluya, Dios me ha dado espíritu de poder, de dominio propio. Amén, aleluya. Mira, Dios, es lo maravilloso de la palabra de Dios, que Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos vencer todo ataque del enemigo. Él no quiere que tu propósito quede a media. Él no quiere que tú quedes a mitad del desierto. Él no quiere que tú abortes la misión que Él tiene preparada para ti. Él te ha dado las herramientas para que tú puedas vencer todo ataque del enemigo. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13, dice, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, de acuerdo a qué tan grande sea tu propósito, así de grande va a ser la tentación. Yo me recuerdo en el camino de Dios, cuando yo empecé, tenía tentaciones, pero de acuerdo a lo que yo llevaba. Jesús tuvo tentaciones, Mateo 4, que tal vez nunca vamos a tener nosotros los seres humanos. ¿O usted alguna vez se ha tentado como hacer piedras, hacer pan? Ve una piedra, se me antojó un pan. ¿Verdad que no? Porque el propósito de Dios era mucho mayor. Ahora, fíjese bien, las pruebas Dios las envía para hacerte crecer. Pero en medio de la prueba, el diablo trae la tentación para hacerte caer. La prueba quiere que tú crezcas, pero la tentación quiere que tú caigas. Mucho tiempo se nos dijo, no, es que si Jesús hace convierte las piedras en pan, allí mismo le da hambre y allí mismo se las come. Common sense. Pero ya Jesús llevaba 40 días de ayuno. Lo que Satanás buscaba era algo más profundo, que hiciera piedras para que después se las quisiera comer. Porque Jesús venía con una misión, como tú y yo tenemos una misión en esta tierra. Dios nos ha dado un propósito.
Y el diablo le dijo, convierte esas piedras. ¿Sabías tú que el ministerio todavía no había empezado de Jesús? Los milagros que Jesús traía ya venían estipulados para qué iban a hacer. Este milagro necesitaba la divinidad total de Dios para que pudiera hacerlo. Y si Jesús se hacía divino total en su totalidad, ya no quedaba apto para venir y morir como humano y como Dios a esta tierra. En ese momento iba a perder el propósito. Le dijo, ve y tírate de un espacio grande, del edificio más alto, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, escucha bien lo que te voy a decir. Satanás te vende verdades a medias para que tengas mentiras completas. Satanás te vende verdades a medias. Lo que le estaba diciendo Satanás era verdad, pero el resto era mentira. ¿Se da cuenta cómo la tentación muchas veces llega en medio de la prueba? Mire, ¿cómo se lo puedo explicar de una manera más fácil? Ok, vamos a ponerlo así. Está teniendo un problema financiero usted. Puede ser una prueba de parte de Dios, que Dios ha permitido porque Dios le quiere enseñar algo. Y usted dice, bueno, ¿cómo puedo vencer esta prueba? Voy a hacer recortes en mi presupuesto. Voy a quitar el cable, voy a quitar el internet, voy a tratar de navegar con lo que tengo. Y voy a confiar que Dios me va a sacar adelante. Y voy a creer que Dios me va a ayudar. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar porque tú me has honrado a mí en medio de toda esta adversidad. Esa es la prueba y así es como usted puede ganar la prueba. Por otro lado dice, bueno, ya que tengo esta situación económica, le voy a mentir a la IRS. No voy a reportarlo todo. Voy a comprar un splitter y me voy a colgar del cable del vecino. Y esa prueba, ahora el diablo la está transformando en una tentación para ti. Está siendo tentado a hacer las cosas de la manera incorrecta. Problemas en el matrimonio. ¿Quién no tiene problemas en el matrimonio? De repente por una pequeña cosa entran en discusión los matrimonios. Que porque el hombre no puso la ropa en el canasto de la ropa. Que porque la mujer no tenía las tortillas hechas cuando él llegó del trabajo y esperaba la comida. Y comienza la discusión. Y de repente uno de los dos dice, ¿sabes qué? Voy a ser más sabio. Voy a escuchar a mi cónyuge. Le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a depender de Dios. Que Dios puede hacer algo en mi matrimonio. Que Dios pueda restaurar ese matrimonio. Que Dios me pueda ayudar. Que Dios me dé la sabiduría. Voy a orar. En vez de gritar, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Voy a ser humilde. Y Dios dice, ¿sabes qué? Estás pasando la prueba. Pero en medio de la prueba, ahí viene la tentación. Como me hagas, le voy a hacer. Si me grita, más le voy a gritar yo. Y si me hace algo, yo le voy a hacer otra cosa peor. Y hay matrimonios que así pasan peleándose, hermano. Uno le tira un cacerolazo, el otro un huevo, y la casa se vuelve un torbellino dentro, porque nadie quiere ceder y nadie se quiere humillar. Y dice el hombre, y si sigue siendo así, el fin de semana le engaño con otra. La prueba era que tú pudieras sacar adelante tu matrimonio a pesar de los problemas que hay en él. Pero en medio de la prueba, Satanás se mete con una tentación para poder detenerte y para poder destruirte. Porque el enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Y no hay nadie que esté exento a recibir los ataques de Dios, del enemigo, a través de las pruebas que muchas veces Dios permite que tengamos. Por eso debemos de entender que Dios
no nos manda las pruebas, no nos manda las tentaciones. Las tentaciones surgen en medio de las pruebas para que tú abortes la misión que Dios tiene para ti. Por eso Santiago, miren lo que dice Santiago, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay gente que cree que Dios y Satanás están en el mismo nivel, que tienen el mismo poder, pero ¿sabes qué? Satanás no tiene estrategias nuevas. Satanás sigue haciendo las mismas estrategias desde el jardín del Edén. La mentira. La mentira es el arma poderosa de Satanás. Por eso dice San Juan, él es mentiroso desde el principio. Por eso es que a los fariseos los confrontaba duro Jesús y les decía, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él son las que quieren hacer. El engaño, la mentira. Él sigue vendiendo esas verdades a medias para confundirte a ti, haciéndote creer que el fin de todo lo que haces va a estar bien, pero al final ese mismo pecado te confronta. ¿Y qué hizo Adán cuando fue confrontado por la verdad de Dios? Se escondió y dijo, hey, ¿quién te dijo que estabas desnudo, Adán? ¿Quién te dijo que estabas pasando? ¿Quién te dijo que no podía resistir mi presencia? El pecado. Esa es la intención de Satanás, que la vergüenza, la culpabilidad se apodere de ti a tal manera que tú no puedas deleitarte en el camino de Dios. ¿Sabía usted que el diablo no tiene el suficiente poder para hacerte pecar? ¿A cuánto le gusta la pesca? Un pez, usted no lo puede agarrar por sus propias fuerzas. Usted no lo puede agarrar así nomás de decir, me voy a tirar al mar y lo voy a agarrar el pez. No lo va a agarrar. Entonces lo que usted hace es conseguir una carnada. Y con esa carnada la tira al mar y solamente está esperando que el pez llegue y se coma esa carnada. Ahora, usted no le va a tirar un bote plástico en la carnada, porque nunca se lo va a comer el pez. Usted hace un Google Research, busca en Google y dice, ¿qué come el pescado? Lombrices. Bueno, vamos a buscar lombrices y le vamos a poner ahí. ¿Sabía usted que el diablo sabe lo que a usted le gusta? El diablo sabe cuál es su debilidad. Él dice, voy a poner si su debilidad son las mujeres, dice, le voy a poner una carnadita buena, le voy a poner una jovencita, cincuentón. Sí. Si el diablo me quiere tentar, no me va a poner un hombre. ¿Qué me van a gustar los hombres a mí? Luego, te reprendo, Satanás. No, ¿cómo? El diablo le va a poner algo que a usted le gusta. Él sabe dónde es su punto débil. Si es crítica, pues crítica. Si es problema de finanzas, pues problema de finanzas. Nunca le falta quien le mande una tarjeta, le doy $5,000 de crédito para que la agarre hoy, firme hoy. Y dice, mira la bendición de Dios. Mentiras, el diablo lo quiere ver hundido en deudas. O sea, el diablo no te va a dar algo que a ti no te gusta. Te va a dar algo donde tú te vas a sentir tentado a hacerlo. Yo tengo problemas para memorizar la palabra de Dios. Entonces yo voy a mi teléfono, busco una app que me ayuda a memorizar la palabra de Dios. Me está dando los versículos a cada rato. Porque si yo sé cuál es el problema mío, yo voy a buscar contrarrestar ese problema. Voy a buscar solventar ese problema, porque si tú dejas que ese problema permanezca dentro de ti,
tarde que temprano el enemigo va a usar ese mismo problema para destruirte. Va a usar ese mismo problema para acabar con tu vida, para acabar con tu matrimonio, para acabar con todo lo que Dios te ha dado a ti. Por eso tú tienes que examinarte tú mismo y decir, ¿qué son las áreas débiles en mi vida? ¿Qué son esas áreas donde cuando yo entro en esas áreas parece que es como, mire, es como si yo le diga, me quiero poner a dieta yo. Ya no voy a comer tortilla, pero me voy para el comal y veo la tortilla de harina allí en el comal, hermano, cómo se va inflando así, poquito a poco, poquito a poco. Y yo digo, voy a resistir, voy a resistir, voy a resistir. Y luego le da vuelta la tortilla y comienza a inflarse del otro lado. Y luego cuando se infla, explota la tortilla así, dejando ir ese aroma agradable. Y usted dice, no, mejor mañana la voy a resistir, hoy no. Va a caer, va a caer. ¿Usted cree que José no sabía que él no podía resistir la tentación cuando aquella mujer, dice la Biblia, intentó seducirlo? ¿Qué son las cosas que me pueden seducir a mí? ¿A qué tentaciones yo le debo de cerrar la puerta? Por eso el apóstol Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga, porque de esto estamos todos propuestos. Yo como pastor, mire, yo no tengo mucho tiempo en el evangelio, tengo 22 años, me falta mucho todavía.